Los Tres Huastecos fue una cinta filmada en 1948 por Ismael Rodríguez y protagonizada 3 veces por Pedro Infante, al haber interpretado a 3 personajes. De acuerdo a la opinión del mismo Pedro, el personaje que más trabajo le costaría interpretar, pero el que hizo con más cariño, fue el papel del cura Juan de Dios. En una de las escenas de este personaje, vemos al cura yendo a reprender al sacristán que trabajaba con él, Cuco, ya que se encontraba fuera de la iglesia tocando música y haciendo mucho escándalo. Además, Cuco estaba tocando terriblemente mal el violín, por lo que Juan de Dios, tratando de enseñar al que no sabe, le pone la muestra a Cuco sobre cómo tocar el instrumento. Para filmar esta escena, algo que pocos saben es que, a pesar de que en la vida real Pedro Infante sí sabía tocar el violín, pues fue uno de los primeros instrumentos que llegó a estudiar en su juventud, en esta escena no sería Pedro quien tocara el violín. En otras palabras, hizo playback. Cuando Pedro Infante recrea su papel de Juan de Dios tocando el violín, es innegable que por la manera en que sujeta el instrumento y en cómo finge tocarlo, pareciera que es él quien realmente está tocando junto al trío que le acompaña, pues Pedro realiza los movimientos con perfecta sincronía y técnica adecuada. No obstante, sería el músico michoacano Antonio Maciel quien realizaría la grabación de la parte del violín para esta escena. Él fue un músico bastante completo, pues al igual que Pedro Infante, además de cantar, podía tocar otros instrumentos, llevando su propia carrera con gran éxito e incursionando en el cine mexicano junto al lado de grandes leyendas como Jorge Negrete, Luis Aguilar, Pedro Infante, entre otros. La pieza que el cura Juan de Dios interpreta se titula Cielito Lindo y es una pieza de dificultad alta en el violín. Solo el maestro Antonio Maciel, a quien vemos en la misma escena, era capaz de interpretarla. El maestro Antonio Maciel murió el 6 de febrero del 2020, hace apenas 2 años. En la descripción de este video dejaré algunos enlaces donde podrán saber más sobre el maestro Antonio Maciel. Déjanos un like si este video fue de tu agrado y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.